Soy la apóstol Ligne Marcano y este es mi testimonio. No he conocido otra cosa más que estar en los caminos del Señor o como algunos dicen en la iglesia. Sin embargo, con el pasar del tiempo se convirtió en una monotonía. Pero había algo que yo no había descubierto, pero yo no lo había podido experimentar. En el primer año estábamos tratando de plantar la iglesia, pero nos sentíamos tan solos. Obviamente no teníamos una cobertura. En realidad nuestra vida cambió. En California la iglesia va en expansión. Jesús me trajo un padre y quitó mi orfandad espiritual. Yo nací en una familia pastoral. Mis padres fueron pastores del movimiento bautista. No he conocido otra cosa más que estar en los caminos del Señor o como algunos dicen en la iglesia. Sin embargo, con el pasar del tiempo se convirtió en una monotonía. Más que ir a la iglesia a adorar a Dios, se convirtió en una rutina. Iba con mis padres, ya después en mi adolescencia iba sola y luego a medida que mi juventud se fue desarrollando, iba a la iglesia. Sin embargo, yo sabía que faltaba algo. No tenía el mover del Espíritu Santo, no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Sabía que el Evangelio por cultura es poder de Dios. O sea, ese era mi conocimiento cultural, mas yo no lo había experimentado. Y sentía que en mi vida había un vacío y había una sequedad y yo quería probar. Yo quería descubrir porque yo amo a Jesús. Y en ese amar de Jesús no me sentía cómoda con el evangelio que estaba viviendo. Y es allí donde procuro meterme con el Señor. Y yo siempre le decía, Jesús, yo quiero servirte, yo quiero conocerte, yo quiero amarte. Pasó mucho tiempo, me casé, comencé el ministerio con mi esposo, el apóstol Juan, en mi país de origen, y mi vida sí fue teniendo algunos cambios en el ámbito ministerial y también físico, pero había algo que yo no había descubierto y que yo sabía que había algo más, pero yo no lo había podido experimentar. Y por más que me esforzaba, ayunaba, vigilaba, otra vez ayunaba, otra vez vigilaba, sentía que no tenía respuesta. Y luego el Señor nos cambió, nos movió de oficina. Estábamos sirviendo en nuestro país, en el ministerio pastoral, luego en lo apostólico. El Señor nos trajo a California y cuando llegamos a California fue un cambio total en el ministerio. Y nosotros veníamos confiados en que teníamos la palabra de Dios, en que teníamos la indicación de salir de nuestro país para implementar una obra aquí en Estados Unidos, específicamente el territorio donde sentimos que Dios nos estaba llamando era en California. Pero cuando llegamos a California hubo un cambio total. Ese fuego que yo comencé a experimentar en mi país, en la iglesia, cuando llego aquí como que todo cambió. Y yo decía, wow, Señor, ¿cómo hacemos? Y siempre conversaba con mi esposo. ¿Cómo hacemos para cambiar y cómo hacemos para golpear aquí en el mundo espiritual? Llegó un tiempo que en el primer año estábamos tratando de plantar la iglesia, pero nos sentíamos tan solos y esa soledad comenzó nuevamente. El Señor nos dio un regalo. Yo digo así, el Señor trajo un regalo a mi vida y a la vida de mi esposo, porque como siempre le digo a papá William, le digo, en realidad usted fue ese salvavidas, como, bueno, mi esposo lo dijo primero y me lo comunicó. Fue un salvavidas que el Señor nos dio aquí en Estados Unidos, porque obviamente no teníamos una cobertura, ni en Venezuela teníamos una cobertura como tal, donde
se presentaba o donde se nos revelara la paternidad, y llegamos aquí sin una cobertura, no teníamos paternidad, aunque habíamos escuchado hablar de la paternidad, pero nosotros como tal, como ministerio, no lo habíamos experimentado. Llegamos aquí y el Señor nos trajo al Rey de Gloria. Primero nos trajo a Papa William. Vinimos, lo conocimos, tuvimos una reunión con él y de verdad fue un aliciente. Es como cuando tú tienes sed y te tomas un vaso de agua. Es como cuando tu piel está reseca y te aplicas una crema y tú ves la diferencia entre la piel seca y ya la piel hidratada. Algo así sucedió cuando el Señor nos colocó allí a Papa William. Cuando el Señor nos contacta con Papa William, Él comenzó a darnos palabras. Y algo que experimentamos en nuestra vida como pastores, en nuestra vida como apóstoles, como ministerio, como siervos, como cualquier creyente, fue que Papa William desde el primer momento, Él creyó en nosotros. Comenzamos a conversar con él y él usó una frase: eso está fácil, hijos. Yo decía, está fácil, pero si sentimos que tenemos una carga sobre los hombros, que casi no podemos respirar, nos estamos ahogando. Y él, con esas palabras y al mostrarnos que él creía en nosotros, que él creía en el potencial, que creía que sí podíamos lograrlo aquí, eso cambió nuestra vida. Eso nos cambió como persona y nos cambió como ministerio. De hecho, Papa William fue quien nos invistió de esa autoridad espiritual para operar aquí en Estados Unidos. Y Él nos arropó. En realidad, Él nos trajo una cobertura. Y yo siempre digo, Él es nuestro cobertor, es nuestro Padre espiritual. Y es ese mentor que el Señor ha colocado para que nosotros tengamos una guía clara de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr. Y en cuanto a la iglesia como tal, nosotros teníamos un local bien pequeñito en Dixon, en California, y cuando él fue a conocer a la congregación, éramos un grupo bien pequeño. Yo en realidad tenía mucha vergüenza de presentarle, porque éramos poquito, aparte que el local estaba bien descuidado, la estructura física tanto interna como externa. No se nos permitía arreglar nada, no se nos permitía ningún tipo de modificaciones. Y cuando él fue, de acuerdo con el tipo de pastores o de ministros con que me relacionaba antes, yo pensé que nos iba a decir: qué feo está esto, oh no, aquí no se puede. Pero cuando él llegó, dijo: wow, hijo, qué bueno, Dios tiene propósito con ustedes. Yo me quedaba. Y él: sí, Dios los va a bendecir, Dios los ha traído con propósito. Y yo esperando que nos diera la palabra de reproche, que inicialmente es lo que siempre oíamos, de personas que son presbíteros, que están al frente no sé, de ministerios. Y yo esperaba aquella palabra que me dijera: está chévere, está todo bien, sin embargo. Y yo estaba esperando el sin embargo de papá, pero ese sin embargo de papá nunca llegó. Y le agradezco a Dios porque Él entró allí. Recuerdo que ministró un retiro de liberación, participamos, nosotros también como pastores participamos, se ministró liberación y Él soltó una palabra. Él soltó una palabra allí en ese local y nos dijo: este no es el local que Dios tiene para ustedes. Dios tiene algo grande y Dios los va a expandir a Sacramento. California va a saber de este oasis sobrenatural que Dios ha levantado aquí en California. Y nosotros nos empoderamos, agarramos esa palabra y nos afianzamos a la palabra que papá nos dio. Yo le comenté a mi esposo y le dije: no hubo un sin embargo, no hubo un pero. Toda la palabra fue hecha para adelante. Y esa es una de las cosas que yo siempre resalto de Papa William, de nuestra cobertura. Que
que nunca hay una palabra como para decirte, oye, esto no lo puedes hacer, no lo hagas porque no lo vas a lograr, o tal vez yo que ya soy grande, una edad grande, no, ya tienes una edad muy grande para proponerte hacer eso. Nunca, siempre dice, sí, sí lo puedes lograr, sí lo van a hacer. Y la iglesia, de hecho, Él nos dio esa palabra, nos soltó, nos liberó esa palabra y ya al año o como a los 8 meses nos estábamos cambiando de local. Y luego ya un poco menos del año, propiamente el Señor nos entregó un local de acuerdo a la palabra que papá nos dio en aquel entonces. Ahorita tenemos un local, claro, un local que es para la iglesia, únicamente para Oasis Sobrenatural. Dios está trayendo personas a la iglesia, está en movimiento la iglesia, está en crecimiento. De verdad que la prosperidad tanto espiritual como material de nuestro Padre Espiritual, nosotros la estamos experimentando. Y eso es satisfactorio, eso es una de las mejores cosas que a nosotros como ministerio, voy a hablar primero como ministerio, nos ha podido suceder. Y en el ámbito secular también. Es una cosa que aprendí que si nosotros dependemos y si nosotros reconocemos y nos sometemos a esa autoridad que el Señor ha colocado en nuestras vidas, si nosotros lo valoramos y nos alineamos a ese manto, nuestra vida de verdad va a cambiar. Yo lo experimenté. La iglesia no crecía. Había como un sequedal. No había aguas que fluyeran y nuestra vida cambió. Papá comenzó a darnos palabras y a ministrarnos. Y en 2025 Él aquí comenzaron las 24 horas de oración. Y Él nos pasó un mensaje a mi esposa y me pasó un mensaje a mi hijo, mándenme sus peticiones, que aquí lo vamos a tener en la iglesia, en el altar, vamos a estar orando. Y yo me envalentoné y comencé a escribir. Y de las peticiones que yo escribí en 2025, me falta solamente una, porque Dios me dé respuesta. Y yo sé que lo va a hacer porque ya cuando yo vine aquí en 2022, aquí al Rey de Gloria, papá me dio esa palabra. Y una de las cosas que yo tenía mucho temor era que yo tengo 3 hijos. Mi hija mayor está casada, los 2 menores no estaban casados y tampoco veía que tenían ningún tipo de interés en el matrimonio. Especialmente mi hijo varón, él decía que no tenía que tener algo que ofrecer. Yo cada vez le hablaba del matrimonio y me decía, yo no me voy a casar, mamá, yo no tengo nada que ofrecer, ¿qué voy a estar ofreciendo yo? ¿Qué voy a estar buscando yo esposa? Más bien yo tengo que establecerme primero y tener algo para ofrecer. Y yo le decía, no, hijo, no es así. Y él me decía muchas cosas. Y yo envié mi lista de peticiones y en una de mis terceras peticiones, Señor, yo necesito que le cambies a Ricardo esa mentalidad y que quebrantes esa cadena que le ha querido atar para que él no se abra al matrimonio y dale esposa a mi hijo. Y yo quiero que le deje un esposo a mi hija menor, April, porque como decía, yo estoy grande, yo quiero continuar. Y yo sé que ellos también están llamados para el ministerio. Y mi lista de petición la envié aquí, a la casa matriz o a la casa madre, en el 5 de enero de 2025. Estamos en marzo 2026, hoy es 31, pero el día 27, un poquito menos de un año, el Señor me contestó mi petición y los 2 me respondió. Y eso yo lo digo porque para mí es algo grandioso. ¿Por qué? Porque ellos estaban cerrados al matrimonio. Y yo les comentaba a papá y le decía, wow, el Señor definitivamente
el Señor definitivamente, papá está aquí y entiendo que es un hombre de Dios y sé que estoy bajo un buen manto. Y así he visto otras peticiones en casa, en lo económico, la iglesia ha crecido. En realidad, nuestra vida cambió. Como ministerio, nosotros creemos la palabra que el Señor nos entregó a través de Papa William. Y la palabra ha sido de crecimiento, de expansión. El Señor nos habló de 7 pozos y nosotros estamos creyendo esa palabra y estamos trabajando en base a esos pozos. Y estamos trabajando en base a la palabra que el Señor nos ha entregado a través de nuestra cobertura. Que la iglesia va a seguir en crecimiento. Y nosotros, bueno, seguir bajo la directriz de Papa William, seguir bajo la directriz de esta casa, el Rey de Gloria, y creer que la palabra profética que el Señor nos ha entregado, porque tenemos papá, tenemos pastor, tenemos profeta, tenemos apóstol. Yo creo que papá es todo. Es decir, tenemos evangelista. Yo creo que el Señor nos ha traído una cobertura completa, donde operan prácticamente los 5 ministerios de Efesios. Y yo sé que la palabra que Él nos da es una palabra contundente. La palabra que Él nos da es una palabra que se cumple porque se cumple. Y no lo digo, no lo digo por usar o por tratar de llenar un espacio. Lo digo porque he visto el cumplimiento de la palabra que Dios nos ha dado a través de Papa William. Entonces, en California, la iglesia va en expansión. En California, la iglesia va en crecimiento. Y aunque podríamos tener un nombre un poco distinto, yo creo que la matriz es la misma. Yo creo que la esencia es la misma. Y yo creo que el Dios que está guiando a papá, que es el mismo Dios que nosotros estamos adorando, ha unido propósito. Porque la idea es que el reino de Dios se siga extendiendo porque nos estamos preparando para la cosecha del último tiempo. Y sé que Dios nos ha levantado, ha llevado una semilla de aquí, del Rey de Gloria, y ha plantado esa semilla allá en California. Nosotros no teníamos nada, pero cuando papá fue y llevó esta semilla allá a California, todo cambió. Y no solamente yo lo puedo testificar, las personas que están a nuestro alrededor lo pueden testificar porque han visto el cambio que se operó en la iglesia Oasis Sobrenatural. Yo quiero motivarte que como hijo de esta casa, como hijo del Rey de Gloria, y si lo quieres ver de esta forma, como un discípulo, yo quiero decirte que te sometas en honra a nuestro pastor. Como dije al inicio, en él operan los 5 ministerios. Y si tú quieres ser una persona próspera, yo lo experimenté. Mi vida cambió. Yo no soy una persona aún millonaria, pero mi finanza cambió. Mi ministerio cambió. Mi perspectiva como persona cambió. Mi perspectiva como pastora cambió. Mi mentalidad cambió. Porque Dios trajo a un hombre de Dios, un hombre de fuego, un hombre de poder, que es mi padre espiritual, el pastor William Ramos. Desde que lo vi, lo acepté y asumí su paternidad. Y eso trajo un cambio total a mi vida. Yo quiero decirte que si tienes la bendición de conocerle, que puedas honrarle, que puedas respetarle, que puedas amarle, y que tu corazón sea abierto para mostrar el amor de Dios que hay en ti hacia Él. Porque no es un pastor cualquiera, no es un pastor común y corriente, no es un pastor del montón, es alguien que tiene una unción especial, es alguien que tiene un llamado especial y es alguien que no sé cómo cree en nosotros. Estamos casi arrastrando, y le dice, sí, hija, sí puedes, sí puedes. Yo me recuerdo que me decía, eso está fácil, hija, sí puede. Y yo ahogándome, y él, hija, sí, eso está fácil. Si tú tienes la oportunidad
de estar a su alrededor, ámalo, respétalo, hónralo y valora a ese gran hombre de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Jesús me trajo un padre y quitó mi orfandad espiritual.